Bueno, entonces para retomar la pregunta en torno a cómo relacionar nuestro conocimiento acerca de las características de la ciencia y el CPC, haciendo uso del modelo de Magnusson, tendríamos que identificar alguna de estas cuatro dimensiones más pertinentes. Probablemente aquella que resulta más explícita o más directamente vinculada con nuestro propio conocimiento acerca de nos. Recuerden que nos es la sigla para identificar la naturaleza de la ciencia cuando se usa el término en inglés, correspondería a nuestro conocimiento curricular. Esto quiere decir que cuando pensamos en lo que nosotros sabemos o aprendemos acerca de cómo es la ciencia, es decir, lo que aprendemos acerca de la naturaleza de la ciencia, está de alguna forma nutriendo o enriqueciendo nuestro conocimiento de lo que el currículo dice acerca de la ciencia o acerca de la naturaleza de la ciencia. Por eso podríamos calificar esa área de nuestro conocimiento dentro de esta categoría o dentro de esta dimensión del CPC de acuerdo con Magnusson. Pero recuerden que el CPC no es cada una de estas dimensiones por separado, sino que el CPC es un conocimiento que nosotros desarrollamos y que como profesores demostramos en la medida en que logramos integrar estas cuatro dimensiones. Por lo tanto, para ir desarrollando o mejorando o profundizando nuestro CPC acerca de nos, acerca de la naturaleza de la ciencia, tenemos también que ir desarrollando o profundizando nuestro conocimiento de cada una de estas áreas. Por una parte, comprender cada vez más y mejor qué es lo que dice el currículo acerca de la naturaleza de la ciencia, y para eso, por supuesto, tenemos que ir teniendo una mayor comprensión acerca de en qué consiste la naturaleza de la ciencia, y también ir aprendiendo qué es lo que nuestros estudiantes conocen al respecto o comprenden al respecto y cómo evaluar lo que nosotros les queremos enseñar sobre nos y cómo enseñar esta temática. En esa línea, el texto que yo les había sugerido leer es un extracto muy breve que está en el apartado de orientaciones didácticas en los programas de estudio. Hay varios elementos que aparecen en estas orientaciones didácticas que uno puede relacionar con naturaleza de la ciencia, pero solamente específicamente hay un apartado que lleva el título el conocimiento científico y la naturaleza de la ciencia, donde explícitamente se menciona esta orientación. Como yo les había señalado, no se trata de un contenido curricular en el sentido de que aparezca presente explícitamente en términos de objetivos de aprendizaje, pero sí aparece a modo de orientación didáctica porque es una especie de énfasis que podemos incorporar en nuestra enseñanza y que está alineada o que está que es coherente, digamos, con la idea de lograr una mejor o una mayor alfabetización científica de nuestros estudiantes. Solo a modo de ejemplo, les puedo leer un extracto. Dice, es necesario que los alumnos al finalizar el ciclo inicien el camino que los llevará a percibir el conocimiento científico como provisional y que comprendan las relaciones entre el desarrollo de la ciencia, la producción, tecnología y la organización social. Si ustedes se fijan, ese texto apunta justamente a una comprensión más compleja del conocimiento científico y, y que va más allá de nociones, digamos, simplificadas que lo reducen únicamente a la aplicación de un método, ¿ya? ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta antes de continuar? Por mi parte no, profe. Bien, gracias. Bueno, vamos a dar paso entonces a la siguiente temática que tiene que ver justamente con darle mayor completitud a esta mirada del CPC de nos, el CPC, nuestro conocimiento pedagógico del contenido respecto de la naturaleza de la ciencia, de eso se trata.
Vimos al finalizar la sesión anterior 3 propuestas respecto de cómo enumerar o cómo calificar justamente la naturaleza de la ciencia apelando a algunas características de acuerdo con 3 autores. Hoy día vamos a profundizar en algunas de estas características en el caso de la propuesta de Lederman que vamos a tomar como referencia. Por supuesto, uno podría profundizar en cualquiera de las propuestas de otros autores. Pero por ahora nos vamos a quedar con la propuesta de Lederman, que resulta didácticamente, yo diría, productiva. Y para eso entonces vamos a tratar de hacer el vínculo entre estas características de la naturaleza de la ciencia y algunas actividades para la enseñanza de la ciencia, pero que podemos involucrar, en las cuales podemos involucrar algunas de estas características de la naturaleza de la ciencia. Para tratar de ir haciendo o de visualizando la distinción, ¿cierto?, entre enseñar conocimiento científico o enseñar contenidos de ciencias naturales y enseñar, por otra parte, las características del conocimiento científico. Recuerden que en cualquier momento, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta para compartir, abren su micrófono y podemos abrir el diálogo, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo por las características de nos, tenemos que, en primer lugar, responder a la pregunta acerca de por qué incorporarla o por qué enseñarnos en nuestra práctica pedagógica de enseñanza de las ciencias naturales. Y ese propósito de alguna manera estaba reflejado ya en algunas de las ideas que compartimos en la clase anterior. Por un lado, yo les decía, hay cierta o bastante controversia en torno a cuáles son las características de la ciencia. Hay mucha discusión en distintos campos del conocimiento, pero especialmente en didáctica de la ciencia sí hay, digamos, al contrario eh, de esa discusión, hay un cierto consenso en que, independientemente de cuál finalmente sea el conjunto de elementos asociados a la naturaleza de la ciencia, es relevante hacer una discusión e incorporar una visión crítica de cómo se produce el conocimiento científico en el currículo de ciencias naturales. Y por lo tanto se le considera un componente clave en el propósito último de nuestra área de enseñanza, que es lo que llamamos alfabetización científica. Algunos de los supuestos mayores aportes que realizaría o que implicaría la enseñanza de nos en el currículo considera, por ejemplo, tener una visión más realista sobre la ciencia como disciplina o como institución que produce cierto tipo de conocimiento. Hay ciertos estudios que muestran que estas discusiones promueven un mayor interés por aprender ciencias, bajo el supuesto de que si uno logra promover una visión más crítica y más, digamos, más rica o más compleja de la actividad científica, entonces eventualmente también muestra que la actividad científica es un ámbito de desarrollo personal que no está vedado para cualquier persona, es decir, no está especialmente eh, destinado a las personas que tengan una inteligencia superior o que tengan ciertas características muy específicas. En general, el aprender sobre la actividad científica como una práctica compleja, pero que al mismo tiempo es cercana, nos lleva a conocer científicos de distintas características y que trabajan de distintas formas, no necesariamente en el laboratorio, y por lo tanto, de alguna manera, eso acerca la práctica científica al interés de los estudiantes y de las estudiantes. Al mismo tiempo puede promover una mejor comprensión del conocimiento científico y al mismo tiempo reconociendo sus límites, es decir, aceptando el conocimiento científico con sus limitaciones, entendiendo que cada proposición, cada teoría o los mismos conceptos científicos están sujetos a revisión. Y desde ese punto de vista, entonces, estos elementos contribuyen a una mayor o una mejor alfabetización científica de las personas. Ese es el norte.
¿Por qué entonces realizamos este taller? ¿Por qué creen ustedes que realizamos este taller en el cual hicimos el ejercicio de reconstruir un esqueleto de dinosaurio? ¿Alguien tiene alguna eh, posible respuesta? ¿Qué es lo que creen ustedes que uno puede aprender haciendo este taller? Profe, ¿Sí? puede ser que hay hartas miradas, o sea, uno se da cuenta que hay hartas miradas en el método científico, que no hay ¿Ya? como un método científico, sino que este tiene como varias características. ¿De acuerdo? ¿Quién está hablando? Porque no veo en la pantalla, no me aparece Claudia, marcada. Ah, Claudia, Claudia, bien, gracias Claudia. De acuerdo, ¿cierto? Pudimos ver distintas miradas. En este caso, miradas por una parte de los equipos de trabajo y por otra parte de los miembros de cada equipo de trabajo, de las integrantes de cada grupo, ¿cierto? Si uno pone el acento justamente en esa diversidad de visiones, entonces tiene un puente o tiene un camino para mostrar que la ciencia opera justamente a partir de esa diversidad. Eh, podemos considerar esas miradas o visiones como distintas formas de llegar al conocimiento o de hacer ciencia. Y también podemos considerar este elemento como, como una característica asociada a los elementos que nos permiten llegar a esos resultados que son distintos. Mostrar que justamente en este caso el trabajo de un grupo de paleontólogos puede ser muy distinto al trabajo de otro grupo de paleontólogos, a pesar de que ambos grupos trabajan con la misma evidencia o con los mismos elementos. En ese sentido, esta actividad justamente lo que trata de hacer, la actividad que hicimos, es tratar de aproximar a los estudiantes, en este caso ustedes, a una cierta dinámica, una cierta forma de producir un resultado, que no es otra cosa que un conocimiento nuevo, que se asemeja a la forma en que trabajan los científicos o las científicas. Y por eso entonces una actividad orientada al fomento o al aprendizaje de algunas de las características del conocimiento científico. En ese sentido, es una actividad que está especialmente diseñada para promover el aprendizaje de nos. Lo que vamos a hacer a continuación es ir revisando someramente algunas de estas características de nos en relación con esta actividad. Y varios de los elementos que vamos a mencionar, de alguna forma ya lo hemos comentado entre la sesión, las sesiones anteriores. Vamos a mencionar explícitamente 6 características de la ciencia que corresponden o que uno puede encontrar en la propuesta de Lederman en relación a cuáles son justamente estos elementos distintivos de la naturaleza de la ciencia. Y vamos a asociar algunos de ellos explícitamente a esta actividad de los paleontólogos. En primer lugar, importante tener presente un modelo más general respecto de la ciencia en el cual se inserta nuestra pregunta o nuestra discusión en torno a la naturaleza de la ciencia. Desde un punto de vista muy amplio, o el punto de vista más general, la ciencia la consideramos una práctica cultural, por supuesto humana. Y esa práctica cultural humana implica una serie de elementos o también diríamos de características, ¿cierto? O de componentes, mejor, que la constituyen, que la conforman. El propio autor que estamos siguiendo ahora, que es Norman Lederman, sugiere una distinción de estos 3 componentes. Por un lado, aquello que conocemos más propiamente como científico, que es lo que habitualmente llamamos conocimientos científicos. En conjunto podríamos decir esto es un cuerpo de conocimiento o un conjunto de conocimientos. Por supuesto, allí caben los conceptos científicos, las teorías, las leyes, las hipótesis, etcétera. Todo aquello que los
la ciencia como esta práctica humana produce. Otro elemento, otro componente de la ciencia, de acuerdo con Lederman, son los métodos y procedimientos que se utilizan para llegar a producir, para llegar a elaborar conocimiento. De nuevo aquí tenemos otro componente, un conjunto de elementos que podemos reconocer como distintos tipos de métodos, distintos procedimientos que siguen los científicos y las científicas en distintas áreas del conocimiento, en distintas disciplinas. Y un tercer elemento que no es concreto, sino que es más bien abstracto, ideológico, que tiene que ver con que la actividad científica que realiza estos métodos y procedimientos para producir este conjunto de conocimientos implica o supone una cierta forma de ver y de, hasta podríamos decir, de producir la realidad. Por supuesto, esto es ideológico en el sentido de que no es algo que podamos reconocer, observar de manera concreta, sino que tiene que ver con una interpretación que hacemos respecto de qué es lo que hace la ciencia finalmente cuando uno mira en conjunto su actividad o la actividad de la ciencia en general. Podemos pensar en una forma de producción de realidad en un sentido bien específico. A propósito justamente del contexto de la enfermedad que estamos enfrentando a nivel mundial, la existencia de los virus, por ejemplo. Hasta antes de que la ciencia identificara la presencia de microorganismos, todos los seres vivos que se conocían, o digamos las formas de vida conocidas, eran formas de vida macroscópicas, en el sentido de que en general las podíamos observar a simple vista, porque pensemos en una época en la que ni siquiera existía el microscopio, ¿cierto? En esa época en la que ni siquiera existía el microscopio, el vínculo del ser humano con el fenómeno de la vida era un vínculo con los animales, con las plantas, con algunos hongos que eran observables a simple vista y que se identificaban como miembros de, o parte del mismo fenómeno de la vida. En ese sentido, había toda una realidad, digamos, que era completamente desconocida para el ser humano. La realidad microscópica. Y esa realidad, entre comillas, realidad, por supuesto, surge cuando la actividad científica se aproxima a ella, la reconoce o la identifica como tal. Por supuesto, hay un vínculo muy especial, en este caso con la tecnología, porque se desarrolla el microscopio, por ejemplo. Y por lo tanto el microscopio permite el acceso a un mundo completamente nuevo en el cual se amplían, ¿cierto?, las posibilidades de observación. Y lo primero que se observan son microorganismos que se mueven en gotas de agua y que nunca antes habían sido observados. Por lo tanto, en la medida en que se incorpora el microscopio en la observación científica y Leeuwenhoek con su desarrollo logra identificar algunos primeros, o no identificar, sino que describe en primera instancia algunos primeros microorganismos o algunos incluso algunas células. Entonces Leeuwenhoek comienza, en este caso él comienza a desarrollar un espacio, un campo de conocimiento y por lo tanto de existencia, de realidad, que era absolutamente desconocido. Y lo mismo ocurre con el progreso de ese conocimiento o con el desarrollo de ese conocimiento, en la medida en que después de las observaciones iniciales, por supuesto, los microscopios se van sofisticando y complejizando en términos de diseño y también aumentando su capacidad. Y también entonces el conjunto de científicos que trabajan en el área comienzan a realizar más observaciones y por lo tanto también descripciones más precisas y más amplias de este tipo de fenómenos. Y ahora el fenómeno de la vida ya no se limita entonces a los seres vivos macroscópicos observables a simple vista, sino que incluye todo un ámbito de conocimiento y de existencia distinto y nuevo, que es el del mundo microscópico. Al poco tiempo,
a los pocos años se va a desarrollar, por ejemplo, el conocimiento en torno a las bacterias, en torno a la descomposición de los alimentos, y de ahí, con Pasteur, ¿cierto? Todo el aprendizaje y el conocimiento en torno a la esterilización y la importancia de la esterilización para la medicina, porque se entiende que las enfermedades son causadas por microorganismos que nunca antes habían sido, o que no podían ser observados antes, y que ahora sí existen porque se pueden observar y se describen científicamente. En ese sentido, la producción científica o el conocimiento científico implica una ampliación o una producción de realidad. Empezamos a vivir un mundo nuevo, en la medida en que es un mundo en el cual existen los microorganismos, existen las bacterias, existen los virus. Antes simplemente, cuando no disponíamos de ese conocimiento, vivíamos con otro tipo de explicaciones. Los resfríos, por supuesto, no eran explicados en función de virus, eran explicados en función de otro tipo de causa. Pero centrémonos entonces en estos primeros elementos. La pregunta en torno al conjunto de conocimientos científicos, qué características tienen, cómo se producen, es lo que estamos llamando naturaleza de la ciencia. Cuando hablamos del conjunto de métodos y procedimientos y nos preguntamos acerca de qué caracteriza estos métodos o procedimientos, podemos habitualmente referirnos a la investigación científica o a la indagación científica. ¿En qué consiste la investigación? ¿En qué consiste la indagación científica? Son preguntas que apuntan a describir los métodos y procedimientos que se utilizan para hacer ciencia. Tomemos tres elementos que señala Lederman, del conjunto de 6 que vamos a describir. Por un lado, esto lo habíamos mencionado antes, el conocimiento científico está al menos parcialmente basado en observaciones del mundo natural, y esto es lo que llamamos el conocimiento científico, tiene base empírica. En nuestro caso, son los huesos, literalmente, ¿cierto? Los huesos que se encuentran en el hallazgo, estos huesos fosilizados, y no solo los huesos, sino que seguramente también el entorno en el cual se encuentran los huesos, el estado en el cual se encuentran, algunas marcas que puedan haber quedado de la forma de muerte del animal, el sedimento, el tipo de sedimento en el cual están alojados, la historia climática del lugar, etc. Son todos elementos que corresponden a algún tipo de observación del mundo natural, y por lo tanto sustentan o son la base de sustentación empírica del conocimiento. En este caso, del conocimiento que desarrollamos como paleontólogos. Pero también vimos que no es suficiente el grupo de huesos para llegar a un resultado, porque una vez que tenemos el puzzle desarmado, tenemos que armarlo, y cada grupo elige o decide el mejor camino a seguir para hacer la reconstrucción. Y en ese proceso, entonces, tiene un juego muy importante, o una participación muy importante, nuestra imaginación y nuestra capacidad creativa. Vimos que no solamente se involucra la imaginación y creatividad personal, sino que también hay un trabajo más bien colectivo, eventualmente hay una discusión dentro de cada equipo de trabajo, o bien entre los equipos de trabajo, para definir cuál será la mejor propuesta, cuál será el mejor modelo, dado que no tenemos un patrón de comparación. Y entonces eso se vincula directamente con este otro elemento de las características de Nos que señala Lederman, que es la idea de que el conocimiento científico es subjetivo. Básicamente porque incorpora ideas y teorías previas. Para poder reconstruir el esqueleto de dinosaurio, sin duda hicimos uso de nuestro conocimiento previo acerca de esqueletos, acerca de anatomía de animales, acerca de dinosaurios eventualmente, porque algunos tenían más o menos conocimiento de los dinosaurios. Y ese conocimiento previo nos sirve justamente para darle fundamento a las propuestas que estamos haciendo y a las soluciones creativas a las cuales estamos llegando. En ese sentido también hay componentes de la personalidad de cada uno que influyen en la toma de decisiones, en imponer un punto de vista o en consensuar un punto de vista con los colegas o con los compañeros de trabajo,
y también a nivel de equipos, cuando los equipos divergen en sus soluciones, etc. En ese sentido, la actividad del paleontólogo de reconstrucción de huesos nos puede servir para enfatizar por lo menos estas tres características, que no son las únicas incluso que podríamos mencionar. Por supuesto, cuando enseñamos naturaleza de la ciencia o incorporamos la enseñanza de la naturaleza de la ciencia, no esperamos que mediante una única actividad nuestros estudiantes aprendan cuáles son las características de la ciencia. Es algo que tenemos que incorporar de manera permanente, de manera continua, en distintas instancias, para ir revisando, remirando siempre a la luz de distintos elementos, de distintas circunstancias, cualquiera y todas y cada una de estas características. Yo les decía que Lederman proponía al menos 6 características clave, aquí identificamos 3. Otra que plantea Lederman y que también está presente en el caso del paleontólogo o de los paleontólogos, pero que podemos por ahora dejar a un lado, es la pregunta acerca de las observaciones. La idea de átomo, por ejemplo, o el átomo como fenómeno, es una propuesta científica, un concepto científico muy, muy importante en la teoría científica actual. La pregunta es si acaso los científicos llegaron al concepto de átomo a partir de observaciones o de solamente observaciones. Recién mencionaba el caso de los microorganismos y cómo apareció un mundo nuevo, una realidad nueva a partir del microscopio y la observación de ese mundo microscópico. En el caso del átomo, aún no hemos podido, o tecnológicamente nunca se ha podido desarrollar un instrumento que nos permita observar átomos directamente. Hay algunas técnicas muy recientes que se están desarrollando para mirar a un nivel muy pequeño la materia, pero este tipo de construcción, el que vemos en esta representación, por supuesto, no es el resultado de una observación directa, sino que es el resultado de un conjunto de observaciones de distintos fenómenos que se relacionan con otra área, otra habilidad más bien, propia de la actividad científica y en general de la cognición humana, que es nuestra habilidad para realizar inferencias. Y en ese sentido, el conocimiento científico involucra, por una parte, observaciones e inferencias. Inferencias son suposiciones, son posibles explicaciones a partir de datos, a partir de observaciones. Pero las inferencias en sí mismas no son o no corresponden a descripciones observacionales, a descripciones de los fenómenos tal cual pueden ser detectados o medidos. Dado que la materia se comporta de cierta forma, por ejemplo, observamos la fusión de los sólidos en líquidos, y dado que los líquidos se evaporan en la medida en que aumenta su temperatura, por ejemplo, ese tipo de fenómenos son observables. Sin embargo, después decimos la fusión del sólido y la evaporación del líquido se basan en el comportamiento de sus átomos, en el movimiento de sus átomos. Entonces estamos haciendo una inferencia. Porque por supuesto no estamos observando el movimiento de los átomos, estamos infiriendo que hay un posible comportamiento, una posible explicación asociada a este elemento que llamamos átomo. Bueno, hasta ahí me parece que llevamos varias características que estaban ya incluso presentes en el caso de los paleontólogos. Otra característica aparece en muchos ejemplos de producción de conocimiento científico. Aquí hay uno en particular tomado de la historia de la producción de medicamentos, especialmente de la aspirina, que se desarrolló justamente como un analgésico muy efectivo y muy difundido a nivel mundial para
para el tratamiento del dolor de cabeza. Aspirina es el nombre comercial del fármaco, pero sabemos que el fármaco es ácido acetilsalicílico. Y el punto es que a pesar de su enorme difusión y su gran impacto a nivel mundial, por supuesto siempre fue objeto de investigación científica y de estudio científico. Y en ese sentido, algunos estudios mostraron que tomar mucha aspirina podía conllevar el riesgo de producir úlceras. Dado que se produjeron este tipo de resultados en distintas investigaciones científicas, entonces los laboratorios comenzaron a trabajar en analgésicos alternativos, entre otros, por ejemplo, el ibuprofeno. Fármacos que tenían el mismo efecto, pero que eventualmente evitaban el problema de las úlceras. Sin embargo, después otros estudios, o en paralelo, de alguna manera otros estudios también proponen que la aspirina reduce el riesgo de problemas cardíacos, y entonces se produce un vuelco nuevamente de revitalización de la producción y venta de aspirina. Y finalmente, otras investigaciones científicas encuentran que en realidad las úlceras son provocadas por otros factores y no por la aspirina u otros medicamentos. Es decir, los resultados científicos van cambiando, ¿se fijan? Y en ese sentido vamos a ver que esto corresponde a otra característica de la naturaleza de la ciencia. Voy a hacer una pausa aquí antes de que se interrumpa la grabación y nos volvemos a conectar en el mismo enlace.